No tenemos esa clase de dinero suelto. Emily, tienes que ser realista al respecto. Mi padre estaba parado en la puerta de mi apartamento, con los brazos cruzados, el rostro severo. Detrás de él, mi madre asentía, con la boca fruncida en una delgada línea de desaprobación. Me quedé allí, con mi hijo de 7 años, Ethan, dormido en la habitación contigua. Su respiración era trabajosa incluso con la máquina de oxígeno funcionando. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre la mesa de mi cocina, como evidencia acusatoria de mis fracasos. $85. Esa era la cantidad que el especialista cotizó para el tratamiento experimental que podría salvar la vida de Ethan. Su rara afección cardíaca ya no respondía a los tratamientos convencionales, y el tiempo se estaba agotando. Mi nombre es Emily, y tengo 31 años. Vivo en Columbus, Ohio, trabajando como profesora de ciencias de secundaria mientras crío a Ethan sola. Su padre se fue cuando Ethan fue diagnosticado a los 3 años. No pudo lidiar con tener un hijo enfermo. Eso fue hace 4 años. Y había estado librando esta batalla sola desde entonces. Mis padres vivían a 20 minutos en su cómoda casa suburbana, la misma casa donde mi hermana menor, Claire, todavía tenía su dormitorio de la infancia conservado como un santuario. Realista, repetí, mi voz quebrándose. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El médico dijo que tiene quizás 6 meses si no actuamos ahora. Mi madre se adelantó, su mano tocando el brazo de mi padre de esa manera que hacía cuando quería suavizar su mensaje, pero no contradecirlo. Cariño, entendemos que esto es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Pagamos 3 de sus cirugías. No podemos simplemente vaciar nuestras cuentas de jubilación. No les estoy pidiendo que las vacíen. Estoy pidiendo un préstamo. Les pagaré cada centavo. Conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Emily, apenas te mantienes a flote tal como están las cosas. ¿Cómo nos pagarías? Sé sensata. Hay planes de pago, opciones de financiación médica. Deberías investigar eso. Yo había investigado eso. Había pasado semanas investigando todas las vías posibles. Los planes de pago tardarían demasiado. Ethan no tenía años para esperar. Las compañías de financiación médica querían tasas de interés que me enterrarían durante décadas. Y la mayoría no me aprobaría de todos modos porque ya estaba ahogada en deudas médicas. He intentado todo lo demás, dije en voz baja. Ustedes son mi última esperanza. La expresión de mi madre se suavizó ligeramente, y por un momento pensé que podría convencer a mi padre. Pero luego él habló de nuevo, su voz firme. No podemos hacerlo, Emily. Lo siento, pero también tenemos que pensar en nuestro propio futuro. No nos estamos volviendo más jóvenes. Se fueron poco después, y me quedé en la ventana, viendo su coche alejarse. El peso de su negativa se posó sobre mí como una manta sofocante. Entré en la habitación de Ethan y me senté junto a su cama, escuchando el silbido constante de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba de manera desigual. Se veía tan tranquilo durmiendo, inconsciente de que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Llamé al día siguiente. Me comuniqué con cada miembro de la familia que pude imaginar, primos lejanos, hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció simpatía y pequeñas cantidades que no harían mella. Mi tía Teresa envió $500 con una nota diciendo que deseaba que pudiera ser más. Agradecí cada centavo, pero estaba tratando de llenar un océano con una cucharadita. 2 semanas después, llegué a casa de un día particularmente brutal en la escuela, y encontré a Ethan luchando por respirar. Sus labios tenían un tinte azul que me hizo entrar en pánico. Llamé a la ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. El médico lo estabilizó, pero el cardiólogo me apartó con una expresión sombría. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que anticipamos, dijo el doctor Morrison. Sin ese tratamiento que discutimos, diría que tiene 3 meses como máximo, tal vez menos. Asentí aturdida, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. ¿3 meses? Mi bebé tenía 3 meses a menos que pudiera encontrar $85. Comencé una campaña de crowdfunding esa noche, volcando mi corazón en la descripción, compartiendo fotos de la brillante sonrisa de Ethan de antes de que se enfermara tanto. Los amigos la compartieron, los maestros de mi escuela donaron, incluso algunos padres de mis alumnos contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado $12. Ni siquiera se acercaba a ser suficiente.
Entonces llegó la llamada telefónica de Claire. La voz de mi hermana estaba sin aliento por la emoción. Emily, tengo la noticia más increíble. Jeffrey me propuso matrimonio. Nos vamos a casar. Intenté reunir entusiasmo a pesar de la pesadez en mi pecho. Eso es maravilloso, Claire. Felicidades. ¿Verdad? Y mamá y papá están siendo increíblemente generosos. Van a pagar toda la boda. ¿Puedes creerlo? Dijeron que podemos tener lo que queramos. Sin límites de presupuesto. Jeffrey y yo estamos pensando en una boda de destino. Tal vez Italia o el sur de Francia. Oh, Emily. Va a ser absolutamente perfecta. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Sin límites de presupuesto? Ninguno. Papá dijo que este es el día especial de su niña, y que nada es demasiado bueno. Nos reuniremos con los organizadores de bodas la próxima semana. La boda no será hasta dentro de un año, pero queremos comenzar a planificar ahora para asegurarnos de obtener exactamente lo que queremos. Me quedé allí en mi pequeño apartamento, facturas médicas apiladas en cada superficie, mi hijo luchando por cada respiración en la habitación contigua, y escuché a mi hermana hablar efusivamente sobre su presupuesto de boda ilimitado. Algo frío y duro se formó en mi pecho, una semilla de comprensión que echaría raíces y crecería en los meses venideros. Los meses que siguieron fueron una neblina de visitas al hospital y creciente desesperación. Agoté todas las tarjetas de crédito que poseía, saqué préstamos personales con tasas de interés predatorias y vendí todo lo de valor que tenía. El anillo de mi abuela, lo único de mi propia madre que me habían dado, fue a una casa de empeño por $800. Mi coche fue degradado a un sedán de 15 años que apenas funcionaba. Me mudé de mi apartamento de un dormitorio a un estudio para ahorrar en el alquiler. A pesar de todo, los planes de boda de Claire progresaron como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada interacción de alguna manera volvía a la boda. Mis padres estaban consumidos por ello, asistiendo a degustaciones en restaurantes de 5 estrellas, recorriendo lugares en la Toscana a través de videollamada, discutiendo arreglos florales que costaban más que mi salario mensual. Intenté estar feliz por Claire, realmente lo hice. Era mi hermana menor, y hubo un tiempo en que fuimos cercanas, pero esa cercanía se había desvanecido a lo largo de los años, a medida que se hizo evidente que nuestros padres nos veían de manera muy diferente. Claire era la niña de oro, la que hacía todo bien. Se graduó de la universidad con honores, consiguió un trabajo prestigioso en una firma de marketing, salía con el tipo de hombres adecuados de buenas familias. Yo era la que se quedó embarazada a los 23 años de un hombre que resultó ser un inútil, que eligió la enseñanza en lugar de una carrera más lucrativa, que ni siquiera podía mantener sano a su hijo. Una tarde de julio, mi madre me llamó. Emily, cariño, tenemos que hablar de la boda. ¿De qué se trata? Estaba agotada. Acababa de terminar una sesión de escuela de verano y pasé 3 horas en el hospital con Ethan. Bueno, Claire quiere que seas dama de honor, por supuesto, pero los vestidos van a costar alrededor de $300, y necesitamos que pidas el tuyo pronto. $300. Hice las cuentas en mi cabeza. Eso era casi suficiente para 2 semanas de medicamentos de Ethan. No sé si puedo pagar eso ahora mismo. Hubo una pausa. Emily, esta es la boda de tu hermana. Lo sé, pero las cosas están muy ajustadas. Los gastos médicos de Ethan. Siempre estás hablando de los gastos médicos de Ethan, interrumpió mi madre, su voz adquiriendo un tono afilado. Entiendo que está enfermo, pero la vida continúa para el resto de nosotros. Este es el día especial de Claire. Cerré los ojos. ¿Puedo pensarlo? La fecha límite para ordenar es la próxima semana. Claire tiene el corazón puesto en tenerte en el cortejo nupcial. Después de que colgamos, me senté en la oscuridad de mi apartamento estudio y lloré. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había vuelto mi familia tan ciega a lo que estaba sucediendo? Mi hijo se estaba muriendo, y ellos estaban preocupados por los vestidos de dama de honor y los planos de asientos. La condición de Ethan continuó decayendo. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la oportunidad. Los médicos cambiaron a cuidados paliativos, centrándose en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo apagarse un poco más, su espíritu brillante atenuándose junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver a la escuela. Dejó de hablar de querer ser científico cuando fuera mayor. Sabía, de la manera en que los niños de alguna manera saben, que se estaba quedando sin tiempo. Me tomé una licencia en la enseñanza para estar con él. Mi director fue comprensivo.
pero era una licencia sin goce de sueldo, lo que significaba que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité todos los programas de asistencia, cada subvención, cada organización benéfica que pude encontrar. La mayoría tenía listas de espera de meses o criterios que no cumplía. En septiembre, 5 meses después de que mis padres se negaran a ayudar, tuvo lugar la despedida de soltera de Claire. Mi madre me llamó para contármelo todo. Habían alquilado una villa en Napa Valley para el fin de semana. 12 de las amigas más cercanas de Claire. Todos los gastos pagados por nuestros padres. Catas de vino, tratamientos de spa, un chef privado. Fue absolutamente mágico. Se deshizo en elogios mi madre. Claire estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara. ¿Cuánto costó?, pregunté, incapaz de contenerme. Oh, no sé exactamente. Tu padre se encargó de todo eso. Tal vez $10. Pero valió cada centavo ver a Claire tan feliz. $10. Más de una décima parte de lo que podría haber salvado a Ethan gastado en un solo fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un cimiento de lealtad familiar al que me había estado aferrando a pesar de todo. Eso suena maravilloso, dije inexpresivamente. Sabes, Emily, desearía que intentaras estar más emocionada por esta boda. Claire siente que no la estás apoyando de verdad. Me reí. Un sonido áspero que me asustó incluso a mí. ¿Claire siente que no la estoy apoyando? Lo hace. Ha notado que has estado distante, y todavía no has confirmado si serás dama de honor. No puedo pagar el vestido, mamá. Te lo dije. Bueno, tal vez si manejaras mejor tu dinero, no estarías siempre en esta posición. Las palabras quedaron en el aire como veneno. ¿Manejar mi dinero mejor? Como si hubiera estado gastando frívolamente, en lugar de luchar por mantener a mi hijo con vida. Como si el peso aplastante de la deuda médica fuera una especie de fracaso personal, en lugar del resultado de un sistema de salud roto y una familia que eligió fiestas elegantes sobre la vida de su nieto. Tengo que irme, dije. Ethan me necesita. Por supuesto que lo necesita, respondió mi madre, y escuché el juicio tácito en su tono. ¿Sabes, Emily? Tal vez si no te concentraras tanto en los problemas de Ethan todo el tiempo, ¿podrías disfrutar más de la vida? Claire logra equilibrar todo tan bien. Colgué sin despedirme. Octubre trajo una ola de frío que pareció instalarse en mis huesos. Ethan estaba entrando y saliendo del hospital, su pequeño cuerpo luchando una batalla que no podía ganar. El médico habló en susurros sobre semanas, no meses. Pasé cada momento que pude junto a su cama, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, sosteniendo su mano a través del dolor. Mis padres visitaron ocasionalmente, generalmente de camino a o desde alguna cita relacionada con la boda. Se quedaban 20 minutos, le daban palmaditas a la mano de Ethan torpemente, y se iban con expresiones de alivio. Era difícil ver su incomodidad alrededor de su nieto moribundo. Difícil ver cuán ansiosos estaban por escapar de regreso al mundo más feliz de los preparativos de la boda. Claire vino una vez. Se paró en la puerta de la habitación del hospital de Ethan, perfectamente vestida con ropa de diseñador, que probablemente costaba más que mi alquiler, y apenas aguantó 5 minutos antes de afirmar que tenía que irse para una prueba de vestido. «Está tan delgado», me susurró en el pasillo, como si esto fuera una novedad, como si no hubiera visto a mi hijo consumirse día a día. Sí, dije simplemente. Debe ser tan duro para ti. Me tocó el brazo con un gesto que podría haber sido de consuelo, pero se sintió performativo. Pero eres tan fuerte, Emily. Siempre has sido fuerte. Había escuchado esa palabra tantas veces en el último año, generalmente de personas que se sentían aliviadas de no tener que ser lo suficientemente fuertes para manejar esto solas, lo suficientemente fuerte como para no necesitar ayuda, lo suficientemente fuerte como para ver morir a tu hijo mientras tu familia gastaba una fortuna en una fiesta. La boda es en 3 semanas, continuó Claire. Realmente espero que reconsideres ser dama de honor. Significará mucho para mí y podría ser bueno para ti. ¿Sabes? Una oportunidad para celebrar algo feliz, para tomarte un descanso de todo esto. ¿Un descanso? Como si pudiera tomarme unas vacaciones de la muerte de mi hijo. Como si pudiera ponerme una sonrisa y un vestido caro, y fingir que todo estaba bien mientras Ethan luchaba por cada respiración. Lo pensaré. Mentí porque era más fácil que explicar cómo me hacían sentir sus palabras. Las invitaciones de boda habían llegado a mi apartamento 2 meses antes. Cartulina pesada con relieve dorado.
Solo el juego de invitaciones probablemente costó $50 por invitado. Hice las cuentas automáticamente ahora, convirtiendo todo en tratamientos médicos que no podíamos pagar. Las invitaciones podrían haber sido un mes de terapia física. El depósito del lugar podría haber sido un año de medicamentos. Más tarde supe que el costo final de la boda de Claire fue de $230. $230. Música. El número resonó en mi cabeza como un grito. Habían gastado casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Ethan en un solo día de celebración. Solo el lugar costó $80, aproximadamente lo que había suplicado. Las flores fueron $15. El catering fue $40. El vestido fue $12. Aprendí estos números gradualmente a través de conversaciones escuchadas y menciones casuales de mi madre. Ella no tenía idea de lo que me hacía cada cifra, cómo cada cantidad de dinero se sentía como una puñalada, o tal vez sí lo sabía y simplemente no le importaba. 2 semanas antes de la boda, Ethan tuvo un día particularmente malo. Su corazón estaba fallando, los monitores gritaban sus advertencias, las enfermeras entraban corriendo. Me paré junto a su cama, agarrando su pequeña mano, y observé al equipo médico luchar para estabilizarlo. Lo lograron, pero el doctor Morrison me apartó después. Emily, no le queda mucho tiempo. Días, tal vez una semana. Creo que deberías considerar llamar a la familia, a cualquiera que quiera despedirse. Llamé a mis padres. Mi padre contestó, sonando distraído. Emily, estamos justo en medio de los preparativos de la cena de ensayo. ¿Puede esperar esto? Ethan se está muriendo, dije, mi voz hueca. El médico dice que le quedan días como máximo. Hubo una pausa entonces. Oh, Emily, lo siento mucho. ¿Necesitas que vayamos? ¿Necesito que vengan? Mi hijo, su nieto, se estaba muriendo y me preguntaba si necesitaba que vinieran. Sí, dije. Creo que Ethan querría verlos. Por supuesto, intentaremos pasar mañana. Tenemos el recorrido final del lugar por la tarde, pero tal vez por la mañana. Vinieron al día siguiente, llegando a las 10 a.m., con tazas de Starbucks en sus manos. Se quedaron 15 minutos. Ethan apenas estaba consciente, su respiración trabajosa incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costó más que el desayuno de Ethan. Mi padre se paró rígidamente junto a la puerta, mirando su reloj 2 veces. Tenemos que irnos, dijo finalmente mi padre. El florista nos espera a las 11. El florista, repetí aturdida, para los centros de mesa. Es importante que hagamos esto bien. No hay tiempo para errores tan cerca de la boda. Parecía ajeno a la ironía de sus palabras. Parado en una habitación donde el error final, elegir flores sobre la familia, estaba a punto de reclamar su víctima final. Se fueron con promesas de volver pronto. Promesas que sabía que no cumplirían. Claire nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupada con emergencias de última hora de la boda, como el hecho de que el cuarteto de cuerda que había contratado tenía un violonchelista que se había enfermado y había sido reemplazado. Aparentemente, esta era una crisis que merecía múltiples llamadas telefónicas frenéticas. Ethan murió un martes por la mañana, 3 días antes de la boda de Claire. Se fue en silencio mientras dormía, su pequeña mano en la mía. La enfermera que lo declaró muerto lloró más de lo que mis padres llorarían cuando llamé para decírselo. Las primeras palabras de mi madre después de que le dije que Ethan se había ido. Oh, no. Oh, Emily. No. Qué mal momento. ¿Axermusiro? ¿Mal momento? Porque el funeral interferiría con los preparativos de la boda. Ese fue el momento en que algo fundamental cambió dentro de mí. El dolor era abrumador. Pero debajo, sentí que algo más crecía, una comprensión fría y paciente. Ellos habían tomado su decisión. Ahora, yo tomaría la mía. El funeral fue programado para el viernes, 2 días antes de la boda de Claire el domingo. No les pedí a mis padres que cambiaran la fecha de la boda. No le pedí a Claire que pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta, y no tenía la energía para escucharlos explicar por qué su fiesta era más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran que cambiara el funeral. Mi madre llamó el miércoles por la noche. Emily, cariño, tenemos que hablar de los arreglos del funeral. Estaba sentada en la habitación de Ethan, rodeada de sus cosas, su póster favorito de dinosaurios, su colección de rocas que había encontrado en el parque,
el kit de ciencias que le había comprado la Navidad pasada y que había estado demasiado enfermo para usar. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el viernes es realmente difícil para nosotros. Tenemos el ensayo de la boda esa tarde y la cena de ensayo por la noche. Todo está programado, depósitos pagados. ¿Podrías posiblemente cambiar el funeral para el jueves o tal vez la próxima semana? Me quedé mirando la pared, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Quieren que cambie el funeral de mi hijo porque entra en conflicto con el ensayo de la boda? No es solo el ensayo, Emily. Es todo el horario. Vienen invitados de fuera. La familia de Jeffrey vuela desde Atlanta. Tu padre dará un brindis en la cena. No podemos perdérnoslo. Ethan es tu nieto y estaremos allí para honrarlo. Por supuesto que lo haremos. Pero el jueves funcionaría mucho mejor para todos. El tanatorio debería poder acomodar el cambio. ¿Todos? Mi voz salió plana, sin emociones. Estaba más allá de la ira, más allá del dolor. Había entrado en un nuevo territorio donde sentir cualquier cosa parecía imposible. Sería más conveniente para todos si enterramos a mi hijo de 8 años un día antes para que no se pierdan la hora del cóctel. No seas dramática, Emily. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Estamos tratando de apoyarte a ti y a Claire. ¿Por qué no puedes ser más flexible? ¿Sabes lo importante que es esta boda para tu hermana? Colgué. No confiaba en mí misma para decir nada más. El funeral se mantuvo programado para el viernes. Lo organicé yo misma. Lo pagué con dinero que pedí prestado a mi director, que había sido más solidario en el último año que mis propios padres. Fue un servicio pequeño, solo 20 personas. Mi tía Teresa vino, algunos maestros de la escuela, algunos padres de los antiguos compañeros de clase de Ethan. Mis padres llegaron 45 minutos tarde, vestidos con ropa claramente elegida para las festividades de la boda que seguirían. Se quedaron para el servicio, pero se fueron inmediatamente después, saltándose la pequeña recepción que había organizado en mi apartamento. «Realmente tenemos que irnos», dijo mi madre, besando mi mejilla con labios que apenas hicieron contacto. Claire está teniendo una crisis por los planos de asientos. Pero fue un servicio encantador, Emily. Muy de buen gusto. De buen gusto. El funeral de mi hijo fue de buen gusto. Los vi irse. Los vi alejarse hacia sus citas importantes y emergencias críticas, y sentí que algo dentro de mí se convertía en piedra. El dolor seguía allí, aplastante y absoluto. Pero ahora estaba contenido, encerrado detrás de un muro de claridad fría como el hielo. El sábado, lo pasé sola en mi apartamento, rodeada de tarjetas de pésame y facturas médicas. La campaña de crowdfunding que había recaudado $12 había sido cerrada. El dinero se había agotado meses atrás, en tratamientos que solo retrasaron lo inevitable. Debía $73 en deudas médicas. Había agotado tarjetas de crédito por un total de otros $25, y mi alquiler estaba atrasado 2 meses. La muerte de Ethan no había puesto fin a mi pesadilla financiera, solo la había hecho inútil. Mi teléfono vibró con mensajes de parientes lejanos y amigos preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. No respondí. Lo que necesitaba era imposible. Necesitaba que mi hijo volviera. Necesitaba que mis padres hubieran sido personas diferentes. Necesitaba despertar y descubrir que el año pasado había sido una pesadilla. El domingo por la mañana, día de la boda de Claire. Me desperté al amanecer. No había planeado pensar en ello. No había querido reconocer qué estaba sucediendo. Pero mi teléfono se encendió con un mensaje de texto de mi madre. Ojalá estuvieras aquí para compartir este día especial. Claire está absolutamente impresionante. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Ojalá estuvieras aquí, como si simplemente hubiera elegido no asistir, como si me lo estuviera perdiendo debido a un conflicto de programación en lugar de porque había enterrado a mi hijo 2 días antes. Me vestí y salí a caminar. Columbus era hermoso a fines de octubre. Las hojas se volvían doradas y rojas. A Ethan le encantaba el otoño. Habíamos planeado ir a la granja de calabazas este año, solo una cosa más que nunca sucedería. Mi teléfono siguió vibrando durante todo el día. Fotos de la boda. Mi madre me había agregado a algún tipo de chat grupal con la familia extendida. Vi las imágenes cargarse una por una. El lugar en la Toscana fotografiado a la hora dorada. Clara en su vestido de diseñador. Un vestido que costó más que los coches de la mayoría de la gente. Los arreglos florales elaborados y excesivos. El pastel de 5 pisos. La torre de champán. El cuarteto de cuerda tocando en una terraza con vistas a las colinas de viñedos.
$230 de celebración mientras el cuerpo de mi hijo yacía en un cementerio donde ni siquiera podía pagar una lápida adecuada todavía. Me desplacé por las fotos con una extraña sensación de desapego. Todos parecían tan felices. Mi padre en su esmoquín, sonriendo con orgullo. Mi madre, elegante en su vestido de madre de la novia, que probablemente costó $3, Claire y su nuevo marido, rostros que brillaban de alegría y posibilidad, miembros de la familia extendida, a los que había llamado rogando ayuda, ahora vestidos con sus mejores galas, celebrando con champán que costaba más por botella de lo que donaron al fondo de tratamiento de Ethan. Una foto mostraba a mis padres bailando, la cabeza de mi madre echada hacia atrás en medio de una carcajada. La leyenda decía: el mejor día de todos. Tan bendecidos. Dejé mi teléfono y caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Había perdido 15 libras en el último mes, y mis ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras. Parecía que había envejecido 10 años. Parecía alguien que había visto morir a su hijo mientras su familia festejaba. Esa noche, sola en mi apartamento estudio, me hice una promesa. Esto no había terminado. Pensaron que podían desechar la vida de Ethan, desecharme a mí, y seguir adelante con sus felices celebraciones sin consecuencias. Pensaron que su dinero y su posición social y sus prioridades egocéntricas podían aislarlos de la responsabilidad. Estaban equivocados. Aún no sabía cómo, pero les haría entender lo que habían hecho. Les haría sentir una fracción de lo que yo había sentido. No venganza exactamente. Justicia. Un ajuste de cuentas. Saqué un cuaderno y comencé a escribir todo. Cada conversación, cada negativa, cada cantidad de dinero. Documenté la cronología. Cuándo pedí ayuda, cuándo se negaron, cuándo comenzó la planificación de la boda de Claire, cuándo murió Ethan. Escribí quién había estado en el funeral, quién no. Anoté cada gasto que mi madre había mencionado para la boda. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sabía que la necesitaba. Evidencia, prueba, un registro de todo lo que le habían quitado a Ethan. A mí. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de mi madre. De vuelta de Italia. Agotada, pero tan feliz. El primer baile de Claire y Jeffrey fue mágico. Te enviaré el video, le respondí. Me alegro de que lo pasaran bien. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, pasaremos la próxima semana para ver cómo estás. Estoy segura de que ya te sientes mejor. Sentirme mejor. Sentirme mejor. Sentirme mejor. Como si el dolor funcionara con un horario. Como si una semana después de la muerte de tu hijo, se esperara que te hubieras recuperado y estuvieras lista para escuchar lo mágico que fue la fiesta de otra persona. No respondí. Las semanas después de la boda pasaron en una neblina gris. Regresé al trabajo, moviéndome por mis días como un fantasma. Mis estudiantes fueron amables, más suaves conmigo de lo que nunca lo habían sido. La administración me había concedido una licencia por duelo prolongada, pero la rechacé. Necesitaba la estructura. Necesitaba algo para llenar las horas que solían estar consumidas por citas médicas, horarios de medicamentos y esperanza. Mis padres llamaban ocasionalmente, breves chequeos que se sentían más como obligaciones que como preocupación genuina. ¿Cómo te va?, preguntaban y luego llenaban el silencio con actualizaciones sobre la luna de miel de Claire, sobre proyectos de remodelación que estaban planeando, sobre planes de vacaciones. Nunca mencionaron a Ethan. Era como si nunca hubiera existido, como si reconocer su ausencia pudiera arruinar su buen humor. Claire envió un solo mensaje de texto. Lamento todo. Espero que podamos superar esto. Superar esto. Superar ver morir a mi hijo. Superar ser abandonada por mi familia. Superar el hecho de que ella había tenido una boda de $230 mientras mi hijo se asfixiaba porque no podíamos pagar el tratamiento. Tampoco respondí a eso. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Ethan, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Casi me negué, pero la curiosidad me pudo. Quería verlos, entender cómo vivían con lo que habían hecho. Su casa estaba decorada como algo sacado de una revista. Un árbol de 12 pies, decorado profesionalmente, guirnaldas y luces en cada superficie. El olor a catering caro llenaba el aire. Claire y Jeffrey ya estaban allí cuando llegué, luciendo bronceados y relajados de su luna de miel en Bali. Emily, mi madre me abrazó, su perfume abrumador. ¡Qué alegría que vinieras!
te hemos extrañado. Me quedé rígida en su abrazo. Gracias por invitarme. La cena fue elaborada. Costillar, colas de langosta, guarniciones que no pude nombrar. Vino que mi padre anunció con orgullo que costaba $200 la botella. Todos hablaban y reían, compartiendo historias de la boda, de la luna de miel, de sus cómodas vidas. Me senté en silencio, empujando la comida alrededor de mi plato. Emily, estás tan callada, dijo Claire, su voz con ese tono preocupado que no llegaba a sus ojos. ¿Estás bien? Estoy bien. Sabes, Jeffrey y yo estábamos pensando. Tal vez deberías considerar mudarte a otro lugar. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. Columbus tiene demasiados recuerdos tristes ahora. La miré. A esta mujer que era mi hermana solo de nombre. ¿A dónde iría? No sé. A algún lugar más barato tal vez. Sé que estás luchando financieramente. La empresa de Jeffrey tiene una oficina en Kansas City. El costo de vida es mucho más bajo allí. Podríamos ayudarte a encontrar algo. Ayudarme a alejarme. Eliminar el incómodo recordatorio de sus elecciones. Lo pensaré, dije. Otra mentira. Mi padre se aclaró la garganta. Emily, tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación. Creemos que debes considerar la bancarrota. Es lo responsable dado tu deuda. Bancarrota por tus facturas médicas. Nunca las pagarás con un salario de maestra. Es mejor simplemente borrar la pizarra y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si Ethan fuera un error que corregir. Un error financiero que anular. Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado de bancarrota, agregó mi madre. Tu padre conoce a varios. Dejé mi tenedor con cuidado. ¿Saben qué habría ayudado? $85 hace 15 meses. La mesa se quedó en silencio. Claire miró a Jeffrey incómoda. La sonrisa de mi madre se congeló. Emily, dijo mi padre, su voz con una advertencia. Hemos hablado de esto. Lo hemos hecho, porque no recuerdo que lo hayamos discutido realmente. Dijeron que no, y eso fue todo. Mirás y serás yerno. Tomamos una decisión difícil basada en nuestra situación financiera. ¿Su situación financiera? Hice un gesto alrededor de la habitación. Esto no parece dificultad financiera. La boda de $230 no sugiere dificultad financiera. El rostro de Claire se sonrojó. Eso no es justo. ¿No lo es? Gastaron casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Ethan en un solo día. Una fiesta. Flores y pastel, y un vestido que usarán una vez. Emily, ya es suficiente, dijo mi padre, poniéndose de pie también. Su rostro estaba rojo, enojado. Tomamos la decisión que creímos correcta. No nos vamos a disculpar por apoyar la felicidad de tu hermana. ¿Y la vida de Ethan? Dijo mi madre, con la voz temblando. El médico dijo que no había garantía de que el tratamiento funcionaría. No íbamos a tirar dinero en algo que podría ni siquiera ayudar. Pero tirarían el doble de eso en recuerdos de fiesta y centros de mesa que terminaron en la basura al día siguiente. Sal de aquí, dijo mi padre. Si vas a ser irrespetuosa, puedes irte. Agarré mi abrigo. No se preocupen, me voy. Estás amargada porque tu vida no salió como querías, me gritó Claire. No es nuestra culpa que tomaras malas decisiones. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Todos estaban de pie ahora, un frente unido contra mí. Mis padres, mi hermana, su marido, todos ellos cómodos, seguros, justos en sus posiciones. ¿Malas decisiones? Repetí, como confiar en la familia, como creer que la sangre significaba algo, como pensar que elegirían a su nieto por encima de una fiesta. Salí a la fría noche de diciembre y me subí a mi coche destartalado. Me senté allí por un momento, mirando por la ventana cómo volvían a su costosa cena, probablemente ya descartándome como dramática, inestable, desagradecida. Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos en 4 años. La vida continuó porque eso es lo que hace. Me declaré en bancarrota como mi padre había sugerido, eliminando la mayor parte de mi deuda médica, pero destruyendo mi crédito durante años. Me mudé a un apartamento más barato en un barrio peor. Acepté trabajos de tutoría por las noches y veranos para llegar a fin de mes. Existía, pero no vivía. También planifiqué. No podía tocarlos todavía. Era demasiado impotente, demasiado rota, demasiado consumida por el dolor y la supervivencia. Pero fui paciente.
Observé desde la distancia, siguiendo sus vidas a través de cuentas de redes sociales que no se dieron cuenta de que todavía podía ver. Documenté todo, añadiendo a mis cuadernos. Esperé. Claire se quedó embarazada un año después de su boda. Mi madre publicó actualizaciones constantes sobre el embarazo, el baby shower, los preparativos de la guardería. El bebé, una niña llamada Sofía, llegó sana y perfecta. Las fotos mostraban a mis padres sonriendo, sosteniendo a su primera nieta, como si Ethan nunca hubiera existido, como si Sofía fuera la primera y única. Vi un comentario en la publicación de Facebook de mi madre de un primo lejano. Tu primer nieto. ¡Qué emocionante! La respuesta de mi madre. Sí, estamos extasiados. Ni una corrección, ni siquiera un reconocimiento de que otro nieto había existido. Había muerto, había importado. Ethan había sido borrado de la narrativa familiar. Tomé una captura de pantalla y la agregué a mi colección. 2 años después de la muerte de Ethan, volví a la escuela. Clases en línea por la noche, trabajando para obtener una maestría en administración educativa. Fui ascendida a subdirectora después de 3 años. El aumento de sueldo fue modesto, pero fue un progreso. Estaba construyendo algo lenta y deliberadamente. También comencé a ahorrar dinero. Cada dólar extra iba a una cuenta separada, una que nunca tocaba. No sabía para qué estaba ahorrando exactamente, pero sabía que eventualmente necesitaría recursos. El poder requería capital. Durante esos años, mis padres intentaron comunicarse ocasionalmente, tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, regalos de Navidad enviados por correo, generalmente tarjetas de regalo para tiendas donde no compraba. Mi padre llamó una vez para decirme que habían abierto un pequeño fondo universitario para Sofía, y se preguntó si yo quería contribuir. Le colgué. Claire envió un anuncio de nacimiento cuando tuvo a su segundo hijo, un niño llamado Jackson. La tarjeta presentaba una foto profesional de su familia perfecta, ropa cara y sonrisas genuinas. En la parte de atrás, alguien había escrito, «Espero que te vaya bien», como una idea de último momento. Guardé cada tarjeta, cada anuncio, cada desprecio casual. Evidencia. 4 años después de la muerte de Ethan, era directora de una exitosa escuela secundaria, ganando lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque todavía mantenía mi estilo de vida modesto, me había reconstruido de la nada, creando una vida que tenía propósito y significado incluso sin la persona que le había dado ambos. También había seguido siguiendo las actividades de mi familia. El marido de Claire, Jeffrey, había sido ascendido a vicepresidente en su empresa. Habían comprado una casa más grande en un barrio exclusivo. Mis padres se habían aficionado al golf, uniéndose a un costoso club de campo. Viajaban con frecuencia, publicando fotos de playas y ciudades europeas. La vida era buena para ellos, mejor que buena. Luego, a principios de primavera, algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, asunto familiar importante. Casi lo borro como spam, pero algo me hizo abrirlo. Emily, soy tu tía Teresa. Me comunico contigo porque pensé que deberías saber que tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Ha estado tratando de mantenerlo en secreto, pero la situación es grave. Toda su cuenta de jubilación estaba invertida en acciones de su empresa, que se colapsaron cuando la empresa se declaró en bancarrota. Tus padres han perdido casi todo. Se enfrentan al embargo de su casa. Sé que tú y ellos no son cercanos, pero pensé que querrías saberlo. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesitan. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, Teresa. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego fui a mi computadora y comencé a buscar. No tardé en encontrar los artículos de noticias. La empresa para la que mi padre había trabajado, una empresa manufacturera regional, había sido atrapada en un escándalo de fraude masivo. El CEO enfrentaba cargos federales. La empresa se había declarado en bancarrota, y miles de empleados habían perdido sus trabajos y sus ahorros para la jubilación. El nombre de mi padre apareció en varios artículos como uno de los ejecutivos senior que lo había perdido todo. Me recosté y miré la pantalla. Después de todos estos años, después de construir su cómoda vida sobre la tumba de la memoria de mi hijo, lo habían perdido todo. Karma, algunos lo llamarían. Justicia, dirían otros. Yo no tenía un nombre para lo que sentía. No era satisfacción exactamente. Era más bien un reconocimiento. El universo había cambiado, y de repente yo ya no era impotente. Mi teléfono sonó una semana después. El número de mi madre. Me quedé mirándolo,
observándolo sonar. Luego ir al buzón de voz. Llamó de nuevo al día siguiente y al día siguiente. Nunca contesté. Luego llamaron a mi puerta una tarde de mayo. Miré por la mirilla y vi a mi padre parado allí. Se veía más viejo de lo que recordaba, más canoso, más delgado, disminuido. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. Sí, Emily. Su voz se quebró al decir mi nombre. Por favor, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Puedo entrar? No. Él se encogió. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Necesitamos ayuda. ¡Ayuda! Repetí. La palabra con un sabor extraño en mi boca. Perdí mi trabajo. Probablemente lo escuchaste. Estamos en serios problemas financieros. La casa está embargada. El seguro médico de tu madre se agotó, y tiene algunos problemas de salud que deben abordarse. Estamos pidiendo ayuda a nuestras hijas. Claire y Jeffrey están haciendo lo que pueden, pero tienen su propia familia que mantener. Pensamos que tal vez podrías contribuir con algo, incluso una pequeña cantidad. Un préstamo tal vez que podrías pagar cuando tu situación mejore. Lo miré a través de la rendija de la puerta. Cuando mi situación mejore. Sé que te está yendo mejor ahora. Vi en línea que eres directora. Eso debe pagar bien. No te pediríamos si no estuviéramos desesperados. ¿Desesperados? Dije suavemente. Eso es interesante. Recuerdo haber estado desesperada una vez. Su rostro se ruborizó. Emily, por favor, este no es el momento de sacar a relucir el pasado. ¿No lo es? Sonreí y no fue una expresión amable. Me estás pidiendo dinero porque te enfrentas a la ruina financiera. Eso me suena familiar. Esto es diferente. Inexta. ¿Cómo? Somos tus padres y Ethan era tu nieto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. ¿Cuánto necesitan? Pregunté finalmente. La esperanza se encendió en sus ojos. Debemos alrededor de $90 en la casa. Si pudiéramos conseguir esa cantidad, podríamos conservarla, pero cualquier cosa ayudaría. Incluso $20 o $30 nos daría tiempo para resolver algo. $90. Más de lo que podría haber salvado a Ethan. Sentí que algo frío y final se instalaba en mi pecho. Lo pensaré, dije, y cerré la puerta en su cara. Detrás de la puerta cerrada, me apoyé contra la pared y sonreí. Finalmente, después de 4 años de esperar, de planificar, de reconstruirme de la nada, la oportunidad que había estado esperando había llegado. Ahora venía el ajuste de cuentas. No contacté a mis padres durante 2 semanas. Dejé que esperaran. Dejé que se preguntaran. Dejé que sintieran la ansiedad de la incertidumbre. Cada día que pasaba, su situación se volvía más grave. Sabía esto porque había comenzado a revisar los listados públicos de embargos. Su casa, la casa en la que crecí, estaba programada para subasta en 45 días. Durante esas 2 semanas, mi madre llamó 17 veces. Mi padre llamó 9. Claire envió 3 largos mensajes de texto, explicando cómo nuestros padres siempre habían hecho lo mejor que podían. Cómo eran buenas personas que habían cometido algunos errores, cómo se suponía que la familia debía perdonar y ayudarse mutuamente. Aparentemente, la ironía se había perdido en ella. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, investigué. Analicé su situación financiera tan a fondo como pude desde fuera. La casa valía alrededor de $320 y debían $90. Tenían capital, pero no suficiente para empezar de nuevo en un lugar agradable. Tendrían que mudarse a un apartamento modesto, tal vez en un área menos deseable. Tendrían que aprender a vivir de la seguridad social y lo que mi padre pudiera conseguir de un nuevo trabajo, si alguien contrataba a un ejecutivo deshonrado de 63 años. Sería difícil para ellos, humillante, una reversión completa de la cómoda vida que habían construido, pero sobrevivirían. Esa era la diferencia entre su situación y lo que Ethan había enfrentado. Ellos no iban a morir, solo iban a estar incómodos. El día 15, finalmente devolví la llamada a mi padre. Emily sonaba sin aliento, desesperado. Gracias a Dios. Estaba tan preocupado de que no llamaras. Había esperanza en su voz, patética y desnuda. Quiero reunirme con todos ustedes, tú, mamá y Claire. Necesitamos tener una conversación. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Podemos ir a tu casa o podemos reunirnos en un lugar neutral.
Lo que prefieras. Mi apartamento el sábado a las 2 p.m. Estaremos allí. Gracias, Emily. No sabes lo que esto significa para nosotros. Colgué sin responder. El sábado llegó frío y gris. Clima apropiado para lo que había planeado. Había pasado la mañana preparándome, arreglando sillas en mi pequeña sala, colocando una carpeta en la mesa de centro. Había impreso documentos, los había organizado cronológicamente. Todo estaba listo. Llegaron exactamente a las 2 p.m. Los tres. Mi padre se veía peor de lo que se había visto en mi puerta. Su traje colgando suelto en un cuerpo que había perdido peso. Mi madre parecía haber envejecido una década, su cabello más gris de lo que recordaba, su rostro surcado por la preocupación. Claire parecía incómoda, vestida demasiado formal para mi humilde apartamento, agarrando su bolso de diseñador como un escudo. Emily, dijo mi madre, moviéndose como para abrazarme. Me aparté. Siéntense. Se acomodaron en mi sofá de segunda mano, sentados juntos como niños llamados ante un director, que supuse que era lo que eran. Yo permanecí de pie. Me pidieron $90. Sabemos que es mucho, comenzó mi padre, pero estamos dispuestos a ofrecer garantías, a firmar un acuerdo de préstamo formal. Te pagaríamos con intereses. ¿Cómo? Pregunté inexpresivamente. No tienes ingresos. Mamá no trabaja. ¿Qué usarían para pagarme? ¿Cómo? Pregunté. ¿Qué usarían para pagarme? Estoy buscando trabajo. Algo saldrá. A los 63. Con tu reputación ligada a un escándalo de fraude. Él se encogió. Eso no fue mi culpa. No tenía idea de lo que estaba haciendo el CEO. Aces es case. La ignorancia no es inocencia. Eras un ejecutivo senior. Deberías haberlo sabido. Tomé la carpeta de la mesa de centro. Pero no estamos aquí para discutir tus fracasos profesionales. Estamos aquí para discutir tu solicitud de dinero. ¿Nos ayudarás? Preguntó mi madre, con voz pequeña. Eso depende. Tengo algunas preguntas primero. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. ¿Recuerdan esta conversación? 16 de mayo, hace 4 años. Vine a ustedes y les pedí $85 para pagar el tratamiento de Ethan. El rostro de mi madre palideció. Emily, ya hemos hablado de esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no creo que lo hayamos hecho. No realmente. No, honestamente. Sostuve el documento. Una impresión de mi página original de crowdfunding con el costo del tratamiento claramente listado. $85. Me dijeron que no podían permitírselo, que tenían que pensar en su propia jubilación, que necesitaba ser realista. Non desporoquineados. Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento. Dijo mi padre rígidamente. ¿Lo hicieron? Saqué otro papel. Este es un recibo del organizador de bodas de Claire. Costo total de los servicios, $230, pagados en su totalidad por ustedes, 18 meses después de que me dijeran que no podían pagar $85 para salvar la vida de su nieto. Claire se levantó. Esto no es justo. Estás tergiversando todo. Siéntate, dije. Mi voz, lo suficientemente dura como para que ella obedeciera. No he terminado. Saqué más documentos, poniéndolos en la mesa de centro uno por uno. Lugar de la boda $80. Flores $15. Catering $40. Vestido $12. Fotógrafo $8. Entretenimiento $10. ¿Debo continuar? ¿Qué quieres de nosotros?, exigió mi padre. Una disculpa. Bien, lo sentimos. Cometimos un error. ¿Es eso lo que quieres oír? ¿Un error?, repetí suavemente. ¿Creen que elegir una fiesta sobre la vida de su nieto fue un error? Estimas. No sabíamos que iba a morir, susurró mi madre. Sí, lo sabían. Los médicos se lo dijeron. Yo se lo dije. Lo sabían. Y no les importó lo suficiente como para ayudar. Saqué otro documento. El que más me dolió mirar. Una foto de Ethan en su cama de hospital tomada 2 semanas antes de morir. Esto es lo que $85 habrían salvado. Este niño, su nieto. ¿Lo recuerdan? Mi madre comenzó a llorar. Claire desvió la mirada. Mi padre miró la foto con una expresión que no pude leer. Emily, por favor, dijo mi madre entre lágrimas. Sabemos que te fallamos. Sabemos que deberíamos haber hecho más, pero no podemos cambiar el pasado.
Solo podemos pedir tu misericordia ahora. ¿Misericordia? Colocé la foto de nuevo en la carpeta con cuidado. Eso es interesante. No recuerdo haber recibido mucha misericordia cuando les rogué ayuda. Cuando vendí todo lo que poseía, cuando agoté todas las tarjetas de crédito, cuando me mudé a un apartamento estudio y comí ramen para poder pagar los medicamentos de Ethan. No entendimos lo grave que era, dijo mi padre. ¿No lo hicieron? Se lo dije varias veces. Les mostré las facturas médicas. Les expliqué que sin tratamiento, él moriría. ¿Qué parte de eso no estaba clara? Silencio. Pero entendieron perfectamente lo importante que era la boda de Claire. Entendieron que los centros de mesa debían ser perfectos, que el lugar tenía que ser perfecto, que su hija merecía lo mejor que el dinero podía comprar. Me senté frente a ellos, mi voz tranquila y mesurada. Esto es lo que he aprendido en los últimos 4 años. No ayudaron a Ethan porque no quisieron. No se trataba del dinero. Tenían el dinero. Lo demostraron. Se trataba de una elección. Eligieron lo que les importaba. Eso no es cierto, protestó Claire. ¿Protegían su jubilación? Porque gastaron casi 3 veces más de lo que les preocupaba su jubilación en tu boda. Las matemáticas no mienten, Claire. Las prioridades no mienten. Mi padre se inclinó hacia adelante. Emily, entiendo que estás enojada. Tienes todo el derecho de estarlo, pero ¿realmente vas a castigarnos ahora que más te necesitamos? ¿Vas a ser tan cruel como crees que fuimos? ¿Cruel? Dije, saboreando la palabra. ¿Es cruel tomar decisiones basadas en lo que te importa? ¿Es cruel decidir que tus recursos deben destinarse a tus propias prioridades en lugar de a la crisis de otra persona? Porque eso es lo que me enseñaron. Esa es la lección que me dieron cuando Ethan se estaba muriendo. ¿Entonces no nos ayudarás? Dijo mi madre rotundamente. No dije eso. Tomé la carpeta y saqué un cheque que había preparado. Estoy dispuesta a darles $90. La esperanza floreció en sus rostros, desesperada e inmediata. Sin embargo, continué, hay condiciones. Lo que sea, dijo mi padre rápidamente. Firmaremos lo que quieras. Planes de pago, intereses, garantías. No se trata de pago. Puse el cheque sobre la mesa entre nosotros. Estaba hecho por $90, con fecha de hoy. La primera condición es que reconozcan aquí y ahora que eligieron la boda de Claire sobre la vida de Ethan, que tenían el dinero y se negaron a ayudar. Quiero oírlo de sus bocas. Se quedaron mirándome. Claire miró a sus padres. No tienen que hacer esto. Está tratando de humillarlos. Sí, estuve de acuerdo. Lo estoy. Justo como me humillaron a mí cuando les rogué ayuda. Cuando me paré en su puerta con facturas médicas y me dijeron que fuera realista. Cuando enterré a mi hijo sola porque tenían una cena de ensayo. Así que... Sí, quiero que digan en voz alta que tomaron una decisión. Y Ethan murió por eso. Ah, mi madre estaba llorando más fuerte ahora. El rostro de mi padre estaba rojo, pero necesitaban ese cheque. Lo necesitaban desesperadamente. Elegimos la boda, dijo finalmente mi padre, su voz apenas audible. Teníamos el dinero y elegimos gastarlo en la boda de Claire en lugar del tratamiento de Ethan. Y... lo incité. Y él murió porque no ayudamos. Mamá, miré a mi madre. Deberíamos haberte ayudado, susurró. Deberíamos haberlo salvado. Nos equivocamos. Me dirigí a Claire. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esto? Yo no lo sabía, dijo rápidamente. No sabía que se negarían a ayudar a Ethan. ¿No lo sabías? ¿Nunca te preguntaste de dónde venía el dinero para tu elaborada boda? ¿Nunca pensaste que era extraño que te pidiera que cambiaras tu despedida de soltera porque Ethan estaba en el hospital y te negaste? ¿Nunca cuestionaste tener tu boda 3 días después del funeral de tu sobrino? Ella no tuvo respuesta. Aquí está la segunda condición, continué. Toman este dinero, salvan su casa, y nunca más me contactan. Ni tarjetas de cumpleaños, ni regalos de Navidad, ni llamadas telefónicas. Me eliminan de sus vidas por completo, de la misma manera que eliminaron a Ethan de sus recuerdos. Vuelven a fingir que no existo. Emily, no puedes decir eso, dijo mi madre. Somos familia. No, la corregí. Compartimos ADN. La familia es otra cosa. La familia aparece. La familia se sacrifica. La familia no deja morir a los niños mientras planean fiestas.
Me levanté y caminé hacia mi puerta, abriéndola. Esas son mis condiciones. Tomen el cheque o déjenlo. Tienen 60 segundos para decidir. Se miraron. Una conversación silenciosa sucediendo en miradas y expresiones. Los observé calcular. Los vi sopesar su orgullo contra su desesperación. Les tomó 43 segundos. Mi padre recogió el cheque. Aceptamos tus condiciones, dijo, su voz hueca. Bien. Hay un documento en la mesa junto al cheque. Es un acuerdo formal de que no tendrán más contacto conmigo. Fírmenlo. Firmaron sin leerlo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo desesperados que estaban. La firma de mi padre era temblorosa. Mi madre apenas podía sostener el bolígrafo a través de sus lágrimas. Claire firmó con trazos enojados y agudos, su rostro rojo de rabia reprimida. Cuando terminaron, recogí el documento y les entregué el cheque. Pueden irse ahora. Aras de Salam verso in... Emily, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. Aceptaste las condiciones. No contacto significa no contacto. Vete. Salieron en fila en silencio, mi madre llorando, los hombros de mi padre caídos, Claire caminando rígidamente a su lado. Cerré la puerta detrás de ellos y puse el pestillo. Luego caminé hacia mi dormitorio y abrí mi laptop. Saqué mi cuenta bancaria y miré el saldo. Los $90 que acababa de darles habían sido transferidos de mis ahorros esta mañana. Esa cuenta ahora mostraba $12 restantes. Años de ahorro cuidadoso, de vivir modestamente, de guardar cada centavo extra, reducidos a casi nada, pero no había terminado. Abrí mi correo electrónico y compuse un mensaje a mi tía Teresa, la única miembro de la familia que había mostrado alguna preocupación real por mí a lo largo de los años. Adjunté un documento, una carta que había escrito meses atrás, esperando el momento adecuado para enviarla. Tía Teresa, quería que supieras lo que realmente sucedió con Ethan. Adjunto una cronología completa de los eventos, incluidas todas las solicitudes que hice de ayuda y las respuestas que recibí. También he incluido documentación de los gastos en los que incurrieron mis padres durante ese mismo período, particularmente con respecto a la boda de Claire. Pensé que la familia debería saber la verdad. Por favor, comparte esto con cualquiera que creas que deba verlo. Con cariño, Emily. Hice clic en enviar. El documento que había adjuntado era exhaustivo. Cada conversación, cada negativa, cada gasto de boda, cada factura de hospital, la foto de Ethan en su cama de hospital, capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre llamando a Sofía su primera nieta, la cronología que mostraba cómo mis padres asistieron a la cena de ensayo de Claire, en lugar del funeral de Ethan. Todo expuesto en detalle cronológico e innegable. Mi tía Teresa tenía una gran red familiar extendida. Ella era del tipo que reenviaba correos electrónicos a docenas de personas, que compartía todo en las redes sociales. Mañana, todos lo sabrían. Los amigos de mis padres, su club de campo, su iglesia, sus vecinos. La verdad se extendería como un reguero de pólvora. El cheque que les había dado se haría efectivo. Conservarían su casa, pero perderían algo más valioso, su reputación, su cómoda posición social, la imagen que habían elaborado cuidadosamente de ser padres y abuelos generosos y amorosos. Todos sabrían lo que realmente habían elegido, lo que realmente habían valorado. Llamaron a mi puerta una hora después. Miré por la mirilla y vi a Claire parada allí sola, con el rostro furioso. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Firmaste un acuerdo para no contactarme. Ese correo electrónico que enviaste. Estás arruinando sus vidas. Gradane. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por despecho. No, dije con calma. Les estoy dando exactamente lo que me dieron. Consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, Claire. Ellos tomaron decisiones, y ahora tienen que vivir con ellas. Justo como yo he tenido que vivir viendo morir a mi hijo. Te dieron $90. Me devolvieron una fracción de lo que le robaron a Ethan, a mí. Y solo lo hicieron porque no tenían otra opción. Si no estuvieran desesperados, ¿habrían ayudado? Ambos sabemos la respuesta. Nunca vas a dejar esto, ¿verdad? Nos odiarás para siempre. No los odio, dije, y me di cuenta de que era verdad. El odio requiere importarte. Ya no me importa ninguno de ustedes. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron una fiesta sobre la vida de mi hijo. Ahora son solo extraños que comparten mi apellido. Mamá está devastada. Papá parece destrozado. ¿Valió la pena? Pregúntale a Ethan si valió la pena. Oh, espera.
No puedes porque está muerto. La cara de Claire se arrugó. ¿Realmente eres tan despiadada como dijeron? ¿Despiadada? Mi corazón se rompió hace 4 años y no estabas allí para verlo. Estabas demasiado ocupada planeando tu boda perfecta y tu vida perfecta. Así que no me hables de ser despiadada, Claire. No tienes derecho a usar esa palabra. Se dio la vuelta y se alejó, y cerré la puerta por última vez a mi familia biológica. Durante los siguientes meses, me enteré por canales indirectos de lo que les sucedió. Mis padres fueron de hecho socialmente condenados al ostracismo. Los amigos dejaron de llamar. La membresía del club de campo fue discretamente no renovada. La asistencia a la iglesia se volvió lo suficientemente incómoda como para que dejaran de ir. Conservaron su casa, pero se convirtió en una especie de prisión, un lugar donde vivían con sus elecciones. Mi padre finalmente encontró trabajo como consultor, ganando una fracción de su antiguo salario. Mi madre desarrolló problemas de ansiedad y comenzó terapia. Claire y Jeffrey se mudaron a otro estado, poniendo distancia entre ellos y el escándalo. Sus tarjetas de Navidad, que antes habían sido elaboradas producciones, dejaron de llegar por completo. Escuché que mi madre le dijo a la gente que yo había muerto, que era más fácil que explicar por qué su hija no quería tener nada que ver con ella. Supuse que estaba muerta para ellos. La hija que había estado agradecida por las migajas, que había aceptado ser la segunda mejor, que se había tragado su dolor para mantener la paz. Esa persona ya no existía. En cuanto a mí, continué construyendo mi vida. Salí con alguien eventualmente, aunque con cuidado. Hice amigos de verdad, de los que aparecían cuando las cosas se ponían difíciles. Viajé a lugares que a Ethan le habrían encantado, y esparcí sus cenizas en hermosos lugares de todo el mundo. Viví por los dos. Los $90 que les di a mis padres valieron la pena. No porque merecieran ayuda, sino porque me dio un cierre. Había demostrado ser la mejor persona, la que mostró misericordia incluso cuando no se me había mostrado ninguna. Y luego me había alejado, dejándolos vivir con el peso de sus elecciones. Algunos podrían decir que fui cruel. Que el perdón real significa dejar ir por completo, ayudar sin condiciones. Pero esas personas nunca vieron a su hijo morir solo, mientras su familia celebraba en otro lugar. Nunca tuvieron que elegir entre la electricidad y los medicamentos. Nunca tuvieron que enterrar a su bebé con dinero prestado sabiendo que se habían gastado 3 veces la cantidad en pastel y flores. Les di a mis padres lo que habían pedido en mis términos. Había cumplido mi obligación como su hija por última vez, y luego cerré esa puerta para siempre, justo como ellos habían cerrado la puerta a Ethan cuando más los necesitaba. Al final, la venganza no se trataba de crueldad, se trataba de justicia, de equilibrio, de asegurar que las consecuencias se encontraran con las acciones. Me enseñaron que la familia era condicional, que el amor tenía límites, que algunas vidas importaban más que otras. Yo simplemente les devolví sus lecciones envueltas en un cheque que no podían rechazar y una verdad de la que no podían escapar. Y avancé hacia un futuro del que nunca formarían parte, llevando el recuerdo de Ethan conmigo, finalmente en paz.